A ver, buenos días, nosotros somos el grupo número 8, nos disponemos a hacer el trabajo autónomo número 6. Yo soy David Batanemea. Ramiro Serrano. Víctor Japón. Para el problema 1, nos dicen que una rueda está girando en la dirección de las manecillas de un eje perpendicular al plano YZ. O sea, la forma que gira es a favor de las manecillas del reloj. Nos dice el vector que mejor representa el contratorque para frenar la rueda. Aquí nos dan los vectores. Si nos fijamos, si nos fijamos, cuando el momento que gira a favor de las manecillas del reloj, quiere decir que el torque va en ese sentido, en el sentido del mismo vector C. Entonces, este sería nuestro vector del torque 1. Ahora, nos piden para frenar la rueda. En este caso tendríamos que hallar un torque opuesto de igual magnitud para el torque 1. Y el único vector que se asemeja, tiene la misma dirección que este torque, es el vector A. Como el torque neto se define como la sumatoria de los torques, si vemos que a favor de las manecillas del reloj es positivo y en contra es negativo, tendríamos que el torque 1 menos el torque 2 sería igual a 0, para que suceda tal efecto. Ya, bueno, ahí, dos. En la pregunta 2 nos dicen que nos piden el momento de torsión resultante en torno al eje A. El arreglo que se muestra en la figura es la siguiente. Pues bien, nos da una sugerencia que a favor de las manecillas del reloj se las considera negativas y en contra positivas. Pues bien, como tenemos fuerzas y tenemos por decir, las palancas, podemos sacar por partes los momentos de torsión. El momento de torsión 1 sería esta fuerza que tiene magnitud 30 newtons por la palanca que mide 8 metros por el seno entre el ángulo entre ellos, que sería 30 grados. Esto nos da, como es en contra, como es a favor de las manecillas del reloj por la regla de la mano, sería negativa, sería menos 120 y 2 metros. Para el momento de torsión 2, procedemos de la misma manera. 40 newtons por 2 metros por el seno de 90, que es igual a 1, que serían 80 newton metros. Es positivo, procediendo de la misma forma por la regla de la mano. Este es el momento de torsión 3, con la tercera fuerza, que es de magnitud 20 newtons por 4 metros y por el seno entre ellos. Como va a favor de las manecillas del reloj, se lo considera negativo.
Entonces, el momento de torsión o la torsión neto se la define como la suma de los momentos de torsión. Menos 120 menos 40 más 80. Esto nos da menos 80 newtons por metros. Es decir, que el momento de torsión está a favor de las manecillas del reloj, es decir, que va hacia adentro de la pizarra, si consideramos el eje perpendicular a la pizarra. Ya, en el problema 1 nos dan un cable ligero y flexible y que no se estira, está enrollado varias vueltas en un tambor de un cilindro de 50 kilogramos y 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje horizontal montado en cojinetes sin fricción. Una fuerza constante de magnitud de 9 newtons tira el extremo de la cuerda del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, calcule su rapidez angular final y la rapidez final del cable. Entonces, calculamos primero. Ya. Decimos que el trabajo de la fuerza F va a ser igual al cambio de la energía. Entonces tenemos el trabajo de la fuerza S, de la fuerza F va a ser 9 newtons por 2 metros que se desplaza la cuerda, y esto va a ser igual a K final más U final menos K inicial menos U inicial. ¿Ya? Estos van a hacerse 0, por lo que nos queda 18 va a ser igual a K final. 18 va a ser igual a 1/2 de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ya. La inercia tenemos que es 1/2 de m por r cuadrado. Ya. Entonces 1/2, un cuarto sería un cuarto de m, que vale 50, la masa, y r, que vale 0.6 porque el diámetro es 0.120 al cuadrado, por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, despejando esto, nos va a quedar que la velocidad angular va a ser a 20 radianes sobre segundos. Ya. Ahora, para la velocidad, para la rapidez, tendremos que la rapidez es igual al radio por la velocidad angular. Entonces tenemos que 0.6 ¿verdad? 0.06 al cuadrado, 0.06 por la velocidad angular, que es 20. Nos queda que la velocidad, la rapidez, es 1.2 metros sobre segundos. Gracias. El problema 2 nos dicen que 4 cuerpos parten simultáneamente desde el reposo a partir de una altura h, de un plano inclinado. Nos piden determinar cuál cuerpo
llega a la base del plano llega primero. Pues para analizar el movimiento de estos cuerpos hay que fijarse que hay una combinación del movimiento traslacional del centro de masa y la rotación y movimiento de rotación. Pues en este caso es necesario mirar que los momentos de inercia de cada objeto acompañen con un valor de C. El momento de inercia general para un cuerpo sólido rígido de forma esférica se define como C, un valor C por la masa por R al cuadrado, donde C es un valor puro que llega hasta la unidad. Pues para analizar el movimiento de estos cuerpos se parte de la conservación de la energía. Pues decimos que para un objeto en particular va a ser que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial va a ser igual a la energía cinética final más la energía potencial final. ¿Por qué se hace esto? Porque no nos dice que hay fricción en la superficie. Y además nos dice que los objetos se deslizan, giran pero sin deslizarse. Pues la energía cinética inicial de cualquier objeto particular en este caso va a ser cero porque parte en reposo. Como tenemos una masa m, que es en todos los objetos, esa multiplicada por el valor de la gravedad por la altura va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Aquí quiero definir, hacer una observación. En la parte de la energía cinética hay una combinación, como le dije, del movimiento rotacional y traslacional. Por definición, se dice que la energía, el momento de inercia, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 esta parte correspondería al momento de inercia y esto a la velocidad angular. Lo que sí, esta parte correspondería a la energía cinética rotacional, que sería la suma de las dos partes. Pues se está aplicando en la parte, en esta la de la energía cinética final, formaríamos la siguiente ecuación. Pero como nos dice que también los objetos no se deslizan, pero siguen girando, hay que recordar que la velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masa sobre el radio. Reemplazando aquí tenemos que la masa por la gravedad por el h va a ser igual a 1/2 la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 1/2 de c de m r al cuadrado por la velocidad del centro de masa al cuadrado por r al cuadrado. Se simplifican los radios, se simplifican las masas, la gravedad por la altura va a ser igual a 1/2 la velocidad al cuadrado más c por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Sacando factor común nos resulta lo mismo que decir que la velocidad del centro de masa al cuadrado va a ser multiplicado por 1 más un valor c. Despejando la velocidad del centro de masa tenemos que 2 veces la gravedad por la altura sobre 1c. Esto quedaría en la raíz cuadrada de toda esa expresión.
como en el ejercicio ya nos da una tabla de valores una tabla de los valores que tendría C, simplemente reemplazaríamos y inspeccionaríamos cuál objeto tendría una mayor o menor velocidad al final del plano. La velocidad del centro de masa para el aro sería igual a 2 veces la gravedad por la altura sobre 2, correspondiendo al valor de 1 más. Nos quedaría la gravedad, la raíz cuadrada de la gravedad por h. La velocidad del centro de masa del disco sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura sobre 1.5. Sería igual a la raíz de 1.3 por la gravedad. Proseguimos con los siguientes objetos. Será hueca. 1.7. La velocidad del centro de masa de la esfera sólida sería igual a 2 dividido por 1.4 a raíz de 1.42 por la gravedad de h. Como aquí expresamos que la velocidad del centro de masa es igual a la raíz cuadrada de la gravedad por h, podemos dejar expresado como la raíz de 1.4 por la velocidad del centro de masa del aro. Haciendo una comparación entre las velocidades que adquieren cada objeto, tendríamos de la siguiente forma. La velocidad del centro de masa del aro va a ser menor que la velocidad del centro de masa de la esfera hueca, y esta va a ser a su vez menor que la velocidad del centro de masa del disco. Esta a su vez menor que la velocidad del centro de masa de la esfera sólida. Por lo tanto, la esfera sólida es la que llega primero a la base del plano. Y eso es todo. Ya. El problema 3 nos dice que sobre un plano horizontal está situado un cuerpo de 50 kilogramos unido a una cuerda. Pasa a través de una polea y la cuerda llega a otro bloque que pesa 200 kilogramos. Se sabe que el coeficiente de rozamiento es igual a 0.1.
Ya, y nos piden que calculemos la aceleración de los cuerpos, las tensiones de la cuerda y la velocidad de los cuerpos. Ya. Entonces, primero hacemos el diagrama de cuerpo libre para los dos bloques. Tenemos que para el bloque 1 tenemos la normal, el peso, la tensión y la fuerza de fricción. Para la masa 2 solo tenemos el peso y la tensión 2. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo 1 es igual a 0. Y esto nos quedaría que la normal es igual a la masa 1 por la gravedad. Para la sumatoria de fuerzas en X tenemos que la masa es igual a la aceleración. Entonces, la tensión 1 menos la fuerza de fricción es igual a la masa por la aceleración. Reemplazando la ecuación 1 en la 2, tenemos que la tensión menos M1G por la constante de fricción es igual a masa por la aceleración. Para el cuerpo 2, sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por la aceleración. Tenemos que el peso menos la tensión es igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora con el diagrama de cuerpo libre para la polea de 15 kilogramos. ¿Ya? Hacemos la sumatoria de torques que nos queda a la masa por la aceleración angular. Esto nos queda la tensión 2 por R menos la tensión 1 por R es igual a 1/2 de la masa de la polea por R cuadrado. Esto es I, perdón. La inercia de la polea. La inercia de la polea por R cuadrado por la aceleración angular, que es la aceleración sobre R. Se simplifica una R aquí y se simplifica una R acá. Asimismo esta R con esta R y la segunda R. Lo que nos queda T2 menos T1 es igual a 1/2 de la aceleración. Por la masa de la polea. Ya. Entonces, despejando las tensiones T1 y nos queda M1A más M1G K, y acá nos queda T2 es igual a M2G menos M2A. Estas dos tensiones las reemplazamos en esta ecuación. Lo que nos queda M2G menos M2A menos T1, que es menos M1A menos M1G y esto va a ser igual a 1/2 de la aceleración por la masa de la polea. Reemplazando valores, tenemos 200 aquí, 9.8 menos 200 por A menos 50 por A menos 50 por 9.8 por 0.1 igual a 1/2, 15 medios de A. Entonces, despejando A, nos va a quedar que la aceleración sería 7.42 metros sobre segundos cuadrados. Esto es de literal A.
cerrar. No quiero borrar todo. Borremos solo esta parte de aquí. Para literal B nos piden calcular las tensiones. Entonces de la ecuación de aquí vamos a sacar, ya que tenemos que A vale 7.42 metros sobre segundos cuadrados, podemos reemplazar en esta ecuación. T1 va a ser igual a 50 por 7.42 más 50 por 9.8 por 0.1. Este 1 nos va a quedar 420 newtons. Asimismo T2 reemplazamos en esta ecuación, nos va a quedar 200 por 9.8 menos 200 por 7.42, y T2 nos va a quedar 476 newtons. Con 40 más 3 para el intervalo C. En el literal C nos piden la velocidad de los cuerpos. Sabemos que las velocidades para el cuerpo 1 tanto como para el cuerpo 2 van a ser las mismas. Entonces, por cinemática, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. No, espera, no, esta no. Es velocidad angular. Velocidad al cuadrado Ah, más la aceleración por el desplazamiento. unas 2 veces. 2 veces A por el desplazamiento. Gracias. Entonces, la velocidad inicial vale 0 porque nos dice el ejercicio que parten del reposo. Nos queda que la velocidad al cuadrado al final va a ser 2 por el desplazamiento, que es 2, y la aceleración, que es 7.42. Entonces 42 por 4 nos queda que la velocidad es igual a 5.45 metros sobre segundos. Gracias. Genial. Entonces dice, en un campeonato de bolos, el experto jugador Pedro Picapiedra lanza una bola con una velocidad inicial de 8 metros sobre segundo. La bola primeramente se desliza con una velocidad angular de 0 radianes y con un cinético de 0.25. Entonces, diagrama de cuerpo libre, peso normal y fricción cinética. Hacemos sumatoria de fuerzas, va a ser igual en Y, va a ser igual a 0. Entonces la normal va a ser igual a la masa por la gravedad. Y la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos la masa por la aceleración, porque va en sentido opuesto al movimiento. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a menos la masa por la aceleración y menos UK mg igual a menos A. La masa se va y nos queda que, reemplazando valores, la aceleración va a ser de menos 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces, ¿para qué queremos esto? Ya no lo vemos. Ahora vamos con torque o momento de torsión. Entonces nos dice que el torque
va a ser igual al momento de inercia por el radio. El torque también va a ser igual a la fuerza de fricción cinética por el radio. Entonces, UMGR va a ser igual a la inercia del cuerpo, que es de 2.5 mr cuadrado. Perdón, esto de aquí es aceleración angular. Por la aceleración angular. Recordando también que la aceleración, el radio por la aceleración angular es igual a la aceleración. Entonces, se va esto, se va a ir la masa y nos queda que la aceleración angular va a ser igual a 5 veces UK sobre 2 R. Ya. Vamos con cinemática. La velocidad final que va a tener el cuerpo va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración, que es de 2.45 por el t final, y la velocidad angular que va a tener el objeto, porque va a ser una velocidad inicial más la aceleración angular por el tiempo. Entonces, como sabemos, la velocidad angular inicial es 0. Y por el principio físico, cuando la rueda comienza a rodar, la velocidad final, o sea, la velocidad va a tener la misma relación que la de acá. El radio por la velocidad angular va a ser igual a la velocidad. Entonces, lo único que hacemos va a ser igual la velocidad final igual al radio por la velocidad angular, y reemplazar la velocidad final, que es la velocidad inicial menos 2.45t, igual a r por la aceleración angular, que la sacamos, que es 5 UK sobre 2r. Las r se van y nos queda esto. Perdón, aquí es t. Acá es t. Ya, entonces, como sabemos, la velocidad inicial es igual a 8, reemplazando valores. Esto pasa al otro lado, sumando, y nos queda igual a 8.57p. Y este va a ser igual a 0.93 segundos. Ahora sacamos la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a 8 menos 2.45 por 0.93 segundos. Cuando subiendo nos va a dar un valor de 5.72 metros sobre segundo. Y con esto ya podemos hallar la distancia o el desplazamiento que tuvo la bola. Nos queda que, utilizando la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia, reemplazando valores, 5.32 al cuadrado va a ser igual a 64 menos 2 por la aceleración, que es 2.45 por d. Y nos queda que d va a ser igual a 6.38 metros. Gracias. Tú más que nosotros tenemos clases lo saben. Entonces vamos con el problema 5. Nos dice que en la figura se muestra un cilindro de 4
0.5 kilogramos de masa que rueda sin deslizar, o sea que va rodando. Fíjese que a lo largo de un plano de 42 grados del horizontal, el centro del cilindro está unido mediante una cuerda al borde de una polea de un disco de 2.2 kilogramos de masa y 85 milímetros de radio, sabiendo que el eje de la polea existe un rozamiento cuyo momento es de 1.35 newtons. Determinar la aceleración del cilindro y la tensión del cuerpo de la cuerda y la velocidad del cilindro una vez que haya descendido 3 metros a lo largo del plano inclinado, partiendo del reposo. Entonces, vamos. Esto se trata de un momento de movimiento translacional y rotacional combinados. Entonces, vamos a analizar las fuerzas. Nos dice, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Las fuerzas que van a actuar va a ser el peso en X menos la fuerza de fricción y menos la tensión. Entonces tenemos masa por la gravedad por el seno de 42 menos la tensión y menos la fuerza de fricción estática. Eso es igual a la masa por la aceleración. Y analizamos ahí igualmente el torque que tiene la fuerza de fricción con respecto al cilindro. Que eso va a ser entonces el torque por el momento de inercia por la aceleración angular. El torque va a ser igual a la fuerza por el radio, que va a ser la fuerza de fricción, por R, la inercia, 1/2 de la masa por R al cuadrado, y volviendo al tema, el radio por la aceleración angular va a ser igual a la aceleración. Entonces, reemplazando, nos queda que la aceleración va a ser igual al radio. Simplificando los radios, nos queda que la fuerza de fricción va a ser igual a 1/2 de la masa por la aceleración. Y lo que hacemos es sumar esta ecuación 1 y esta ecuación 2 y convertirla en una sola. Y nos va a quedar que la masa por la gravedad por el seno de 45 menos la tensión va a ser igual a 3/2 la masa por la aceleración. Ahora analizamos la polea. Sumatoria de todos los torques va a ser igual a la inercia, al momento inicial por la aceleración angular de la polea. Entonces, tenemos el torque que hace la tensión, que sería positivo, por el radio, que es 85 milímetros, y eso es igual a 0.085 metros, menos el contratorque que hace la fricción de rozamiento en el eje, que es de 1.3, y eso va a ser igual a 1/2 por R al cuadrado por así mismo la aceleración angular sobre el radio, aceleración sobre el radio. Entonces, reemplazando valores, nos queda que la tensión va a ser igual a 0, tensión por 0.85 menos 1.3 va a ser igual a, reemplazando valores y multiplicando, nos queda 0.093 por la aceleración. Ahora tenemos una ecuación 3 y una ecuación 4. Lo que hacemos es pasar esta ecuación acá, menos t de la respondida, más 29.5 igual
a 6.75 M. Y habiendo reemplazado valores y resolviendo. Entonces, esta multiplicamos por 0,085. A lo que multiplicamos, sumamos y las tensiones se nos van. Y nos queda que 1.119 va a ser igual a 0.64 por la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a 1.33 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Entonces también nos piden la aceleración de la tensión del cuerpo. Podemos reemplazar en cualquiera de las dos, pero mejor reemplazar en la de abajo. Nos dice la tensión va a ser igual a 29.5 menos 6.75 que multiplica a 1.73. La tensión es igual. ¿Cuál es la tensión? $17.82. 17.82 newtons. Estas son las respuestas del literal A. Entonces, para el literal B, nos dicen que la velocidad del cilindro una vez que haya descendido 3 metros. Ya. Entonces, descendido 3 metros. Lo que tenemos que hacer es sacar la distancia que recorre a lo que desciende 3 metros, lo cual de Pitágoras es 42. Seno de 42 va a ser igual 3 sobre x, y x va a ser igual a 3 sobre seno de 42. Que es igual a 4.48. Ya. Entonces, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo, y el desplazamiento x va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración inicial es 0. Entonces, reemplazando valores, la velocidad final va a ser igual a la aceleración, que es 1.73 t, la distancia que recorre, que es 4.48 metros, igual a un medio de la aceleración, que es 1.73 al cuadrado. Entonces, sacando el t, va a ser igual a 4.48. Del cuadrado es igual a 5.17. Cuadrado. 2.27. 2.27 segundos. Lo que reemplazamos en la velocidad final.
velocidad final va a ser igual a 1.73 por 2.27. La velocidad final va a ser igual a 3.92 metros sobre segundo. ¿Ya? Eso es todo. Entonces con esto concluimos el video de la semana, el video del trabajo autónomo 6. Gracias.